Un ratito si la podemos recuperar, ¿eh? Doctor Santamaría, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo te va? Muy bien, Chiche. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Qué has traído ahí? Traje porque como hay casos de tuberculosis, Sí. hoy salió en los medios, pero hay mucha tuberculosis en Argentina. ¿Pero alguna vez dejó de haber tuberculosis? Nunca. Pues yo digo, yo no entiendo por qué esta sorpresa ahora. Lo que pasa es que desde el 2015 hay un rebrote entre 2015 y 2017, subió el 6%, y hay en Argentina más o menos más de 10.000 casos notificados. Creo que hay muchos más por año, pero oficialmente se registran más de 10.000 casos. ¿Es de denuncia obligatoria la Es de tuberculosis? denuncia obligatoria, la atención, el diagnóstico, el tratamiento, hay que decirlo, es gratuito, y hay 5 provincias que tienen más tuberculosis: Salta, Jujuy, Formosa, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Sí. Bueno, hace poco se habían registrado casos de tuberculosis en tribunales en Comodoro Pi, y se estaba investigando si fue a raíz de contacto con los detenidos que eran... Ay, estaban. Dios, no, prefiero no hablar de ese tema. Me Pero parece un poco están serio. registrados los casos, Chiche. Pero en un colectivo de ¿cuántos empleados judiciales debe haber? 100.000. Tenés siempre casos de tuberculosis. Debe haber algún periodista también con tuberculosis y nadie piensa que el periodismo te produce tuberculosis. Bueno, generó alerta. Sí, en la está comunidad. bien, pero yo de creo hecho, que, el lo Colegio de Abogados hablamos emitió un con comunicado. Piumato. Yo no creo que tenga que ver con eso. Digo, no creo que tenga que ver con que estar en contacto con un preso. ¿Es contagiosa la tuberculosis? Es muy contagiosa, el contagio tenés que convivir, no es un contacto casual. Te doy 2 datos importantes. En el 2017, el año pasado, Sí. solo en Capital Federal detectamos 2.872 casos. Y en la provincia de Buenos Aires, donde se detectó este chiquito de 12 años, que te cuento algo, Chichi, el diagnóstico lo hizo la mamá. Pensó que tenía gripe, como el chico tenía, los síntomas son fiebre, generalmente sudor nocturno, tenés tos, bajás de peso, estás cansado. La mamá lo llevó al médico porque le parecía que tenía gripe y le dijo: mire, yo tengo tuberculosis, su abuelo tiene tuberculosis, el chico vive con esta familia, obviamente tiene tuberculosis. La complejidad fue porque en la escuela se asustaron y hay un protocolo para las escuelas. Y en la provincia... Pero antes se detectaba mucho en las escuelas porque le hacían la BCG. ¿No se hace mal la BCG? La BCG, que es la vacuna, se da, antes se daban 2 dosis. No, se hacía la Mantú, perdón. Claro. Se hacía el examen de la Mantú. Es la prueba de tuberculina. Perdón, Claudio, que te interrumpí, pero creo que tiene que ver con lo que dice Chiche, que es la prueba de tuberculina para ver si tiene los anticuerpos. Vos sabés que cuando das una Sí, me vacuna, acuerdo. en la BCG en este caso, vos tenés que hacer una prueba, en este caso dermatológica, que es un pinchacito, y a ver si reacciona. Y daba la reacción rosada, el rash cutáneo, y se medía, y se sigue haciendo, pero menos. Pero la antes en los respuesta, si hay colegios te respuesta, hacían la Mantú obligatoria. ¿Ahora no se hace más? En todo el grado de este chico le hicieron la reacción de Mantú. Por supuesto no hay que desinfectar la escuela porque se transmite por vía aérea. Cuando uno tose, estornuda, habla, o alguna gente que expectora, escupe, así se contagia porque salen las gotitas de flush. Como bien decías vos, Chiche, se puede contagiar en el colectivo, pero generalmente necesita mucho tiempo de contacto para transmitir. Un pariente muy cercano a mí, se detectaron la tuberculosis en el colegio, porque se hacía la Mantú obligatoria, creo que no sé, en 3er grado o 2º grado. Hoy hay pocos controles y pocos médicos piensan en tuberculosis. La tuberculosis estuvo casi erradicada y en el año 1980, con la aparición del HIV, del SIDA, empezamos a tener, y en la Argentina hay cepas resistentes a los antibióticos. Se cura con un tratamiento antibiótico, mejora rápidamente, lo que pasa es que hay que diagnosticarle. Y las condiciones sociales, Chiche, como el hacinamiento, más de 10.000 casos en la Argentina y más de 9 millones de casos de tuberculosis en el mundo, según la Organización Ahora, Mundial de la me Salud. trajiste? Ahí me trajiste pulmones. Te traje un pulmón porque básicamente afecta a los pulmones, te traje para ver la ¿Pero qué se segmentación. infecta? ¿El pulmón? ¿La pleura? ¿Qué es lo que se infecta? Es una bacteria, ingresa por la vía aérea, pasa por la tráquea, va a los bronquios y llega y hace cavidades, por eso da tos, porque irrita. Y también te traje para ver porque puede haber, a nivel cerebral se puede ir, puede tomar el riñón, puede tomar los huesos. Pero puede ser mortal también. Puede ser mortal si no se diagnostica. Por eso es importante
Dos cosas. Primero, vacunar a todos los chicos recién nacidos. Nadie puede irse de la maternidad sin la primera dosis. Es vacunación obligatoria esa. Obligatoria y gratuita. Después tenemos vacunación y control. Y la otra cosa es, si alguien tiene fiebre, tos, expectoración, sudores nocturnos de más de 10-15 días, es importante que vaya al médico, le sacamos una placa, le hacemos la reacción de Mantoux y sabemos si está contagiado, y el tratamiento lo da el Estado, es gratuito, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria. Ahora bien, no tiene expresión, salvo en la tos y esto, no tiene ninguna otra expresión, no te produce dolor en ningún lado, nada por el No, estilo. generalmente lo que da es tos, fiebre, sudores nocturnos, transpirás cuando estás acostado en la cama, perdés el apetito y perdés peso. Y la tos no es la común que tenemos todos 3, 4, 5 días, una semana, sino que es una tos continua, y incluso este chico, la mamá se dio cuenta porque tuvo expectoración, empezó a toser y empezó a toser con sangre, ¿sí? Porque la tuberculosis va rompiendo los alvéolos y eso produce una secreción sanguinolenta que se expresa al exterior cuando la gente expectora. Pero es 100% curable. 100% curable. A partir del diagnóstico, el tratamiento antibiótico, empezamos con 3 o 4 antibióticos, los primeras 3 o 4 semanas, después dejamos 2 y el tratamiento debe continuar, y tenemos que tratar, Chiche, es muy importante, no solo al enfermo, sino a la familia. Pero doctor, usted hace hincapié en que ataca en zonas pobres. Mencionó algunas de las provincias del norte del país. Ahí es donde hay mayor incidencia. Sí, en Jujuy, en Salta, Formosa, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, porque mucha gente viaja a la ciudad de Buenos Aires y hacemos los diagnósticos en los hospitales de Capital. Fíjate que el número de casos es muy importante. Bueno, lo que quiere decir, doctor, es que, a ver, es una enfermedad que ataca mayormente a los sectores sociales bajos. Cuando uno come mal, está hacinado, son factores predisponentes para contagiarse. Por eso hubo un brote del 6%, según el boletín oficial de la Argentina, del Ministerio de Salud, creció al 6% y tenemos más de 10.000 casos por año nuevos en la Argentina de tuberculosis. Un comentario para complementar ese dato. Se vacuna menos, porque esta es la vacuna, la que tenemos que hablar, esta es la vacuna que más duele, porque es la vacuna que se da, digamos, en el hombro, que me están tomando ahora, que se da intradérmica, ¿no es cierto? Que mientras más profunda es la vacuna, menos duele. Mientras menos profunda es, más duele. Esa es la que deja la pus, ¿no es cierto? Claro. El dolor. Durante muchas 2 años yo iba a la Liga Argentina contra la Tuberculosis a vacunar. Pero un tratamiento. Exactamente, pero muchas madres... La que tuvo un brote de tuberculosis fue mi hermana menor. Bueno, pero ¿qué está pasando ahora? Pero muchas madres... notable lo que dice la pobreza. Se lo contagió en la casilla de el guardabarrera de Devoto. Bueno. Él tenía 6 hijos, ¿sí? En una condición muy humilde de un guardabarrera, ¿no? Además lo acaba de decir, condiciones de hacinamiento. Fíjate lo que... Mi hermana era muy complicada con la comida. Entonces, ¿qué hacían? Le gustaba tomar la leche con sus amigas del guardabarrera. Y ahí se contagió. Pues mi madre llevaba la leche, el pan, así porque hacían una especie de pasta, ¿viste? Con eso, y convivía con ellos, y ahí se lo contagió. Bueno, pero Chiche lo acaba de decir, condiciones de hacinamiento, estar durante largas horas en contacto con el enfermo, y eso es lo que pasaba con las secretarias en tribunales, le estaban tomando indagatoria durante largas horas en contacto, se contagia por medio de la tos. Media hora con un preso se contagia. Y falta de vacunación. Insisto con esto porque parece... Eso es clave, Marcelo. Falta de vacunación, pero a veces te dan la vacuna, te la dan mal, no prende, como se dice a veces en la jerga, y no tenés los anticuerpos. Hacer esa prueba de Mantoux que decía Chiche, que es la prueba de tuberculina. Eso se en el colegio. Claro, pero muchas veces da negativa y te obliga a revacunarte. ¿Sí? Eso es lo que no se hace, porque mucha gente o no se la da directamente porque es la más dolorosa y no quieren que quede la marquita. Lamentablemente hay muchos chicos sin marquitas de BCG hoy. O se la dan, pero no se hacen la reacción de tuberculina y no saben si realmente tienen anticuerpos y le prendió, digamos, la defensa. Eso hace que no estén protegidos y pase finalmente lo que dice Claudio. Sí, Doc, ¿estás enterado del tema Río Negro? Sí. ¿De que no hay médicos que quieran ir a laburar a Río Negro? Sí, sí. ¿Es cierto eso? Es cierto. Argentina tiene un exceso de médicos y una falta de enfermeros. La proporción debería ser de 3 a 5 enfermeras por médico. No, pero exceso de enfermeros, de médicos acá, porque no quieren ir a Río Negro a trabajar. El dato completaba, digo,
sobran médicos, faltan enfermeros, y los médicos que hay están concentrados en los centros urbanos y entonces en poblaciones pequeñas, alejadas, como le pasa a Río Negro, y como pasa en otras provincias también, los médicos, aunque ganan bien, no quieren ir. ¿Por qué? Porque movilizarse a un pueblito que tenga 4.000, 3.000 habitantes, no quieren, prefieren quedarse en centros urbanos. Y hay migración de los médicos de hospitales públicos. En algunos lugares se gana bien, en otros la verdad que pagan muy mal, prefieren elegir clínicas o sanatorios o los que tienen la suerte de tener consultorio. Pero hay salarios de hasta 80.000 pesos. Sí, Sí, pero y en mover- zonas rurales con casa, ¿eh? Con casa Me acuerdo y una vez, movilidad. En varios pueblos del segundo cordón, que era Mercedes por ahí, le ofrecían casa. Claro. Sí. A una amiga mía le ofrecieron que enseñe inglés. Y ni así quieren ir. Ahora, lo curioso es que al revés pasa la inversa que en Capital. En Capital los médicos prefieren trabajar en hospitales públicos a privados. En Río Negro no, prefieren los privados a los públicos. Sí, Porque el hay- salario tiene de los, nada. de los públicos acá en la ciudad de Buenos Aires Es tiene alto. una buena paritaria y es alto. Claro. Que lo hemos hablado, que inclusive que en esta famosa clínica La Trinidad los médicos ganan menos, Obvio. aunque es el sanatorio más caro de la ciudad, que Pero a los ver, no 34 quieren ir, hospitales el tema públicos. es que no quieren ir. Todavía no hablamos con el ministro de Salud de la provincia de Río Negro, pero no quieren ir a laburar en el interior. No, hoy justo que se conmemora el Día de la Medicina Social porque hace 89 años nació, 95, no me acuerdo bien la fecha, Sí. René Favaloro, hoy es Sí. el Día de la Medicina Social, que él era un médico rural y la verdad que nos faltan médicos con vocación de ir al interior, eso nos Pero pasa. ¿cómo che. faltan médicos? ¿Cuántos médicos se reciben por año en la Argentina? Pero quieren laburar en el interior. No quieren ir, tenemos más de 100.000 médicos, 100.000 médicos. por la matrícula que va. Sí, en un país de 44 millones de habitantes. Por eso te digo que la proporción según la OMS tenemos de 3 a 4 Sí. médicos por cada 1 o 2 enfermeras, cuando la proporción nos falta. Pero ¿por qué no me di con la enfermera? Me dieron con los enfermos. ¿Qué tiene que ver las enfermeras? Es que está invertido, tiene prestigio social, ser médico y no enfermera. Y sanitariamente Es le importante. faltan al país entre 50.000 y 100.000 enfermeros, Chiche. Y sobran médicos que están mal distribuidos. Ahí tenés una falla en la planificación, Chiche. ¿eh? ¿Planificación de qué? Claro, planificación a la hora de la educación. ¿Y vos qué le vas a decir a la gente No, que tiene que estudiar? Pero Chiche, a ver, hay determinados países, seguramente... ¿Sabes que yo creo que pará, tiene una si ni te lo mentalidad expliqué. tan fascista. Ni te lo que expliqué. no puedo creer. Ni te Vos lo le vas a expliqué. decir a la gente, yo quiero ser médico. No, usted va a ser enfermero. No, No, usted va a ser no me dejaste abogado. explicarlo y ya Pero me es que está jugando. Seguramente prefiero- con el economista que vas a hablar después, él te lo va a saber explicar mejor. Pero, ver, explícamelo vos, escuchá, a ver Chiche, si- hay no países, necesito que me lo explique el hay comunista. países que planifican su educación. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Por ejemplo, incentivan al ingreso de determinadas carreras que se necesitan más que otras. En la Argentina somos una máquina de generar sociólogos, psicólogos, abogados, y no generamos médicos, no generamos ingenieros, científicos. Eso nada más, Chiche. ¿Eso es ser fascista? Bueno, soy fascista. También, entonces. Javi, tiene que ver con que son carreras más duras, ¿no es cierto? A veces eligen las sociales, psicología, derecho, como vos mencionaste, y no medicina, farmacia, bioquímica, ingeniería, porque son Sí. más duras. Entonces, se exige mucho más y después inclusive se remunera menos, porque un abogado, un psicólogo termina casi ganando más, si se quiere, estudiando menos, que un médico, un bioquímico. Somos un una farmacéutico, máquina de estudiando más. fabricar psicólogos, Chiche. La ciudad de Buenos Aires está llena de psicólogos. Ahora, después te encontrás con que muchos psicólogos no tienen trabajo. Todos tienen laburo. No todos, ¿eh? Conozco unos cuantos que la están pasando mal. El doctor Santamaría tiene una escuela de profesionales, no le faltan alumnos. Y muchos de ellos estudian para enfermeros y enfermería y Sí, eso. tenemos 2.000 alumnos y estudian 400 para enfermeros, pero los cupos que faltan, hay hospitales que tienen y sanatorios pisos cerrados por falta de enfermeros. Y la verdad que médicos en Capital y en las grandes ciudades hay por demás, no así en el interior, como el caso de Río Negro que vos contás, pasa en Neuquén, pasa en el norte argentino, pasa en la Mesopotamia. Igual está bien que el Estado, yo creo que el Estado se intrometa en esto y meta una política para incentivar a Sin que la duda. gente estudie, ¿no? Carreras en No las era cuales tan no es loco lo que yo profesional. decía entonces, ¿eh? Se ve que ahora
Los convencí, te convencí, Chiche, admitilo. ¿A mí? Admitilo. A mí no me va a admitilo. convencer nadie. Te La convencí. gente estudia lo que quiere. Vos que admirás el modelo finlandés. En Yo no educación. quiero un modelo finlandés, es un verso. que lo el modelo admirás. finlandés. En Finlandia, no, ¿sabés a lo ver, que se vamos hace? por parte. Si hay un periodista que en Argentina Sí. sabe del modelo finlandés, soy yo. Por eso mismo, ¿Ok? por eso no, mismo. para mí no existe el No modelo lo admirás, finlandés. pero lo sabés, lo No, no conocés a existe el fondo. modelo finlandés. Me parece un verso el modelo Chiche, finlandés. en Finlandia, ¿sabés que lo lo que se tenés hace? con 100.000 euros por año. ¿Vos un- querés un- estudiar, vos un querés estudiar maestro. Derecho? Tenés que recibirte con promedio de 8 en el colegio, para arriba. Si no, no estudias Derecho. Andá a estudiar Ingeniería. No me gusta el modelo finlandés. Bueno. Me parece Está bien, pero allá funciona, ¿eh? un verso de ignorante. No conocen el modelo finlandés. Una, Hablan todo por boca de ganso. una pastillita para los que quieran estudiar enfermería. El Estado, a través del INEP, da becas anuales de más de 1.000 pesos por mes, y en los segundo y tercer años se duplican a 2.000 para los estudiantes que no tienen recursos y quieran estudiar. Hay que anotarse en el Ministerio de Educación de la Nación y es becado el estudiante de enfermería. La gente tiene que estudiar lo que le gusta. Eso es un incentivo, Chiche. Pues está bien, Eso pero es se lo puede incentivar. incentivar, pero si el tipo no quiere estudiar, no ¿Por qué estudia. no vas a implementar políticas de incentivo? Para crear Implementarla, profesionales que realmente pero lo la necesitemos, vocación- y basta de psicólogo, pero la basta de vocación- sociólogo, basta de filósofo, porque la verdad es que el mundo va para otro lado, Chiche. No, el No va mundo por ese va camino. para las carreras humanistas. Para eso va el mundo. Para las carreras humanísticas. ¿Sí, señor? Bueno, Va a ser mucho más importante discernir, digamos, entre en la inteligencia emocional que en saber ingeniería. Un ingeniero lo reemplazar tranquilamente con una computadora. Los cálculos los hace la computadora. está bien. No necesitas bien. nada especial para eso. Más Obviamente, importante un psicólogo hay que un ciencia- ingeniero. No, Bueno. no es más importante. Pero la gente tiene que estar bien también. Así nos va, Chiche.